Está entonces la respuesta, está planteado entonces nuevamente la relación gobierno nacional-provincias, pero vamos en busca de una opinión, la de José Simonella, economista cordobés. José, gracias por atendernos, nos interesa tu opinión. Primero, ¿cómo viste este show que montó el presidente anoche? ¿Qué tal? Buen día, Vanina. La verdad que, bueno, le quitaría toda la parte política, porque primero porque no soy una analista política y segundo porque es de lo que más tuvo lo de ayer, ¿no? Donde claramente, lamentablemente, se vuelve a apostar por la grieta y creo que la grieta puede ser beneficiosa en las redes, pero como país no nos ayuda. Pero yendo a lo económico, concretamente, es bueno que el presidente se comprometa a llevar un presupuesto al Congreso porque da la pauta de que piensa cumplirlo. Y cuando uno le saca los zarandeos un poco el presupuesto, me parece que lo más importante del mensaje de ayer fueron dos temas. El primero, del equilibrio fiscal a cualquier costo. ¿Esto qué quiere decir? Que el gobierno va a defender el equilibrio fiscal aún en un proceso recesivo. Si el gobierno no recaudara lo que tiene previsto en el presupuesto, eso no le va a dar derecho a endeudarse ni a emitir, sino que lo que va a hacer es bajar gasto. Y si fuera la inversa, en un proceso de crecimiento superior al estimado, y tuviera superávit por sobre los gastos que tiene planteado, en lugar de aumentar el gasto, lo que va a hacer es devolverle a los contribuyentes parte de los impuestos que cobró y que no lo utilizó. Esto, dicho de esta forma, queda muy bien, suena muy lindo. Veremos si se puede aplicar. El presupuesto, como todos los presupuestos, como técnica, te diría casi presupuestaria, los estados siempre presentan una inflación inferior a la que después se termina dando. Eso le permite tener ingresos de libre disponibilidad y por otro lado le permite mantener el relato de una inflación que desacelera. Por eso sorprende que la inflación promedio estimada en este presupuesto sea del 1,4 mensual, cuando la tenemos amesetada en 4 y cuando todavía quedan muchas tarifas por recomponer. Y el otro mensaje fuerte que ustedes recién lo analizaban es que el pedido o el traslado de responsabilidad a las provincias y a los municipios para que ayuden a bajar el gasto consolidado. El gasto consolidado es la suma de lo que gasta nación, provincia y municipio, que llegó a estar casi en el 40, ahora está un poco menos, pero que históricamente, antes del 2011, por allá del segundo gobierno de Cristina que voló ese gasto, estaba alrededor del 24%. Bueno, el desafío que está planteando hoy es llevarlo a ese gasto consolidado al 25%. Claro que en un corto plazo no es fácil de lograrlo y que las provincias no están recibiendo los recursos que, como bien decía Puyaro, la nación se ha comprometido. Y por otro lado, y también esto fue claro ayer el presidente cuando dijo que el gobierno nacional no va a hacer más obra pública, con lo cual la obra pública que quiera hacer los estados lo tienen que hacer las provincias, o de lo contrario lo hará el sector privado. Sector privado que cuando tenés poca densidad poblacional, como sucede a lo largo y a lo ancho de nuestra patria, no es fácil que el sector privado invierta. Así que para lograr un desarrollo armónico hace falta que el Estado esté presente en esa obra pública. Bueno, parece difícil, José, que se pueda cumplir con eso que el presidente les está pidiendo a los gobernadores, que están teniendo baja de recaudación. Eso quiere decir que no tienen recursos en exceso. Muchos están saliendo a buscar deuda o financiamiento al exterior para poder hacer esas obras, para tratar de sostener el movimiento productivo, la actividad en sus provincias, de manera que lo que se ve hacia adelante tiene que ver con un sostenimiento del gasto o una ampliación del gasto público. Sí, es difícil hacerlo en el corto plazo, pero creo que es necesario porque Argentina no puede soportar una presión tributaria tan alta que exige ese gasto público, ¿no? Por encima de un porcentaje histórico, normal y habitual, digamos, ¿no? Entonces,
Lo que me parece que está apuntando el presidente, más allá de que bajen algunos impuestos, que como bien decís vos es bastante difícil de lograr, que no se creen nuevos impuestos. Y es sabido por todos, ustedes los medios se han encargado de darnos a conocer, que en muchos municipios, fundamentalmente del Gran Buenos Aires, se había puesto de moda cobrar tasas nuevas, por ejemplo, los combustibles, para financiar parte del gasto. Entonces, una cosa es hacer un plan para tratar de ir disminuyendo el gasto y por ende la presión fiscal de provincias y municipios, que suele ser más inequitativa que un impuesto, por ejemplo, a la ganancia, y otra cosa es que se comiencen a crear impuestos para tratar de, digamos, de subsanar los tributos, digamos, la recaudación que no viene o la coparticipación que no viene de la nación por una baja de la recaudación. Así que es un desafío muy grande para los gobiernos locales y los gobiernos provinciales, porque claramente la gente recurre primero a esos gobiernos a pedir auxilio en un momento donde la crisis obviamente viene siendo muy larga y muy profunda. Bien. José, muchísimas gracias por tu opinión, muy valiosa como siempre. No, muchas gracias a ustedes, que tengan todo buen mediodía.